Hoy narraremos un cuento de Julio Cortázar, un escritor argentino apasionado del jazz, del boxeo y además coleccionista de libros de dinosaurios. La escritura de este cuento nos sitúa alrededor de 1945, cuando renunció a su puesto de profesor en la Facultad de Letras en Mendoza. Se dedicó a realizar traducciones y consolidó su decisión de dedicarse a la escritura. Estas actividades lo acompañaron el resto de su vida. Es un año curioso, ya que publicó por primera vez un libro con su verdadero nombre y no bajo el alias Julio Denis. El cuento que hoy leeremos es un cuento publicado póstumamente en el libro La Otra Orilla, y fue inspirada cuando pasó por una ferretería y vio la leyenda en un cartón que decía Star Watchers. Los limpiadores de estrellas. Se formó una sociedad con el nombre de los limpiadores de estrellas. Era suficiente llamar al teléfono 5047-65 para que de inmediato salieran las brigadas de limpieza, provistas de todos los implementos necesarios y munidas de órdenes efectivas que se apresuraban a llevar a la práctica. Tal era, al menos, el lenguaje que empleaba la propaganda de la sociedad. En esta forma, bien pronto las estrellas del cielo readquirieron el brillo que el tiempo, los estudios históricos y el humo de los aviones habían empañado. Fue posible iniciar una más legítima clasificación de magnitudes, aunque se comprobó con sorpresa y alegría que todas las estrellas, después de sometidas al proceso de limpieza, pertenecían a las tres primeras. Lo que se había tomado antes por insignificancia, ¿quién se preocupa de una estrella al parecer situada a cientos de años luz?, resultó ser fuego constreñido, a la espera de recobrar su legítima fosforescencia. Por cierto, la tarea no era fácil. En los primeros tiempos, sobre todo, el teléfono 5047-65 llamaba continuamente, y los directores de la empresa no sabían cómo multiplicar las brigadas y trazarles itinerarios complicados que, partiendo de la alfa de determinada constelación, llegasen a la capa en el mismo turno de trabajo, a fin de que un número considerable de estrellas asociadas quedaran simultáneamente limpias. Cuando por la noche una constelación refulgía de manera novedosa, el teléfono era asediado por miríadas estelares incapaces de contener su envidia, dispuestas a todos con tal de equipararse a las ya atendidas por la sociedad. Fue necesario acudir a subterfugios diversos, tales como recubrir las estrellas ya lavadas con películas diáfanas que solo al cabo de un tiempo se disolvían revelando su brillo deslumbrador. O bien aprovechar la época de densas nubes, cuando los astros perdían contacto con la Tierra y les resultaba imposible llamar a la sociedad en demanda de limpieza. El directorio compró toda idea ingeniosa destinada a mejorar los servicios y abolir envidias entre constelaciones y nebulosas. Estas últimas, que solo podían acogerse a las ventajas de un cepillado enérgico y un baño de vapor que les quitara las concreciones de la materia, rotaban con melancolía, celosa de las estrellas llegadas ya a su forma esbelta. El directorio de la sociedad las conformó, sin embargo, con unos prospectos elegantemente impresos donde se especificaba: el cepillado de las nebulosas permite a estas ofrecer a los ojos del universo la gracia constante de una línea en perpetua mutación, tal como la anhelan poetas y pintores. Toda cosa ya definida equivale al renunciamiento de las otras múltiples formas en las que complace la voluntad divina. A su vez, las estrellas no pudieron evitar la cónjuga que este prospecto les producía, y fue necesario que la sociedad ofreciera compensatoriamente un abono secular en el que varias limpiezas resultaban gratuitas. Los estudios astronómicos sufrieron tal crisis que las precarias y provisorias bases de la ciencia precipitaron su estrepitosa bancarrota. Inmensas bibliotecas fueron arrojadas al fuego y por un tiempo los hombres pudieron dormir en paz sin pensar en la falta de combustible. Alarmante ya en aquella época terrestre, los nombres de Copérnico, Martin Hill, Galileo, Gaviola y James Jeans fueron borrados de panteones y academias. En su lugar se perfilaron con letras capitales e imperecederas los de aquellos que fundaran la sociedad. La poesía sufrió también un quebranto imperceptible. Himnos al sol, ahora en descrédito, fueron burlonamente desterrados de las antologías. Poemas donde se mencionaba a Betelgeuse, Casiopea y el Alfa del Centauro cayeron en estendoso olvido. Una literatura capital, la de la luna, pasó a la nada como barrida por escobas gigantescas. ¿Quién recordó desde entonces a Laforgue, Jules Verne, Hokusai, Lugones y Beethoven? El hombre de la luna puso su haz en el suelo y se sentó a llorar sobre el mar de los humores, largamente.
Por desdicha, las consecuencias de tamaña transformación sideral no habían sido previstas en el seno de la sociedad, o lo habían sido y arrastrado su directorio por el afán de lucro, fingió ignorar el terrible porvenir que aguardaba al universo. El plan de trabajo encarado por la empresa se divide en 3 etapas que fueron sucesivamente llevadas a efecto. Ante todo, atender los pedidos espontáneos mediante el teléfono 50 47 65 segundo. Enardecer las coqueterías en base a una efectiva propaganda. Tercero, limpiar de buen o mal grado aquellas estrellas indiferentes o modestas. Esto último, acogido por un clamor en el que alternaban las protestas con las voces de aliento, fue realizado en forma implacable por la sociedad, ansiosa de que ninguna estrella quedara sin los beneficios de la organización. Durante un tiempo determinado, se enviaron las brigadas, junto con tropas de asalto y máquinas de sitio, hacia aquellas zonas hostiles del cielo. Una tras otra, las constelaciones recobraron su brillo. El teléfono de la sociedad se cubrió de silencio, pero las brigadas, movidas por un impulso ciego, proseguían su labor incesante, hasta que solo quedó una estrella por limpiar. Antes de emitir la orden final, el directorio de la sociedad subió en pleno a las terrazas del rascacielos, denominación justísima, y contempló su obra con orgullo. Todos los hombres de la tierra comulgaban en ese instante solemne. Ciertamente jamás se había visto un cielo semejante. Cada estrella era un sol de indescriptible luminosidad. Ya no se hacían preguntas como en los viejos tiempos. ¿Te parece que es anaranjada, rojiza o amarilla? Ahora los colores se manifestaban en toda su pureza. Las estrellas dobles alternaban sus rayos en matices únicos. Y tanto la luna como el sol aparecían confundidos en la muchedumbre de estrellas, invisibles, derrotados, deshechos por la triunfal tarea de los limpiadores. Y solo quedaba un astro por limpiar. Era Náusica, una estrella que muy pocos sabios conocían, perdida ya en su falsa 20ª magnitud. Cuando la brigada cumpliera su labor, el cielo estaría absolutamente limpio. La sociedad habría triunfado, la sociedad descendería de los recintos del tiempo, segura de la inmortalidad. La orden fue emitida. Desde sus telescopios, los directores y los pueblos contemplaban con emoción la estrella casi invisible. Un instante, y también ella se agregaría el concierto luminoso de sus compañeras, y el cielo sería perfecto para siempre. Un clamoreo horrible, como el de los vidrios raspando un ojo, se enderezó de golpe en el aire, abriéndose en una especie de tremendo Yggdrasil inesperado. El directorio de la sociedad yacía por el suelo, apretándose los párpados con las manos crispadas. Y en todo el mundo rodaban las gentes contra las tierras, abriéndose camino hacia los sótanos, hacia la tiniebla, cegándose entre ellos con uñas y con espadas, para no ver, para no ver, para no ver. La tarea había concluido. La estrella estaba limpia, pero su luz, incorporándose a la luz de las restantes estrellas acogidas por los beneficios de la sociedad, sobrepasaba ya las posibilidades de la sombra. La noche quedó instantáneamente abolida. Todo fue blanco, el espacio blanco, el vacío blanco. Los cielos como un lecho que muestra las sábanas, y no hubo más que una blancura total, suma de todas las estrellas limpias. Antes de morir, uno de los directores de la sociedad alcanzó a separar un poco los dedos y mirar por entre ellos. Vio el cielo enteramente blanco y las estrellas, todas las estrellas, formando puntos negros. Estaban las constelaciones y las nebulosas, las constelaciones, puntos negros y las nebulosas, nubes de tormento, y después el cielo enteramente blanco. Bueno, este cuento fue Los limpiadores de estrellas. Esta obra se suele asociar con el absurdo provocado por la persecución de una perfección ilusoria, una situación que ya se vivía metafóricamente, la ceguera de los hombres. Julio Cortázar se va a París en 1951, buscando oportunidades como traductor en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se ha exiliado definitivamente cuando lo censuran en el 74, cuando se persiguen y prohíben abiertamente sus libros. Con el retorno a la democracia, él regresa a la Argentina, aunque falleció al poco tiempo debido a el entonces incurable SIDA. Yo soy Valentino. Yo soy Priscila, y esto fue Mate y un libro. Nos vemos en la próxima edición.
fue una producción de las cátedras compartidas, lengua y literatura y técnicas de comunicación para realizar materiales educativos. Escuela Secundaria número 36, Capitán General Justo José de Urquiza, ex Comercio 1.